Buenas tardes, saludos. Mi nombre es Omar Fernando Chávez Galindo y soy alumno del grupo 3Z de la carrera de Ingeniería Industrial en la categoría semipresencial. Este es el trabajo final para la unidad 1 de la materia Estadística Inferencial. Durante esta unidad estuvimos aprendiendo acerca de cómo resumir y graficar matrices o bases de datos, y esta es una breve revisión acerca de todos los diferentes resúmenes que aprendimos durante la unidad, ya sea desde la distribución de frecuencias, los histogramas, también las gráficas de polígonos y la gráfica de ojiva, entre otras. Vamos a ver cómo utilizar la herramienta Minitab para analizar y también para resumir estos datos y presentarlos en una manera más amigable que podamos entender y que podamos explicar. Dentro del curso hemos aprendido a revisar estos, estos diferentes tipos de gráficas y resúmenes de datos. Vamos a revisar cada uno de los temas: distribución de frecuencias, histogramas, gráfica de polígono de frecuencias, gráfica de puntos y demás, dentro de los cada cuales tienen sus diferentes usos y sus diferentes formas de calcular. Pero para iniciar vamos a ver las tablas de distribución de frecuencia, que es una herramienta muy usada para presentar datos en diferentes formas y formatos o diferentes públicos. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Muy bien, el primer tema de esta unidad fue distribución de frecuencias. Menciona que la distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de cada clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a esta clase. Y las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero, pero sin los espacios cerrados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de cada de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. A grandes rasgos podemos definir como es una manera de representar los datos agrupándolos de manera que todos los datos que se parecen estén en un solo grupo y podamos de esa manera reducir una gran base de datos, una vasta base de datos de cientos de entradas a solamente reducirla a diferentes familias y de esos determinar un rango entre cada familia y todos los datos que se encuentren dentro de esa familia, poderlos contabilizar dentro de una sola familia, de un solo rango, y irlos separando hasta tener algo más amigable. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, el procedimiento para construir una distribución de frecuencia inicia determinando el número de clases que se desean, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que se elija puede verse afectado por la comodidad de las cifras enteras. Calcular la anchura de la clase o de qué dato a qué dato vamos a tomar se logra haciendo una resta del valor más alto menos el valor más bajo, dividiéndolo entre los números de clases, ya sea 5 o 20, dependiendo de qué tan cómodo queramos que quede nuestra tabla. Después de lo cual comenzamos por elegir el número para el límite inferior de la primera clase. Elegimos el valor de dato más bajo y un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Después usamos el límite inferior de la clase, la primera clase y la anchura de la clase. Anotamos los límites inferiores de la clase en una columna vertical y tomamos el valor de cada dato y pongamos una marca de clase adecuada. Agregamos las marcas que sean necesarias para obtener la frecuencia de cada clase. Aquí vemos el primer ejemplo.
que es acerca de pulsaciones que se tomaron a un conjunto de mujeres y hombres. Y en este caso, siguiendo el procedimiento, o en este caso la aplicación Minitab, construiremos una distribución de frecuencias en una tabla que incluya 7 clases. Dada la información del problema, nosotros nos disponemos a agrupar los datos, tanto de hombres como mujeres, en la aplicación Minitab, asignando la columna C1 para el pulso de las mujeres, la columna C2 para el pulso de los hombres y la columna C3 para los incidentes relacionados a radiación en dientes de leche, que es otro dato que usaremos en otros ejemplos. Entonces, como vemos, son 40 muestras, 40 entradas, tanto para hombres como para mujeres, y a simple vista, pues sería muy complicado para nosotros determinar cuál fue el mayor incidente, cuál fue el promedio, cuántas personas tuvieron la misma situación, el mismo pulso, o cuántos hombres, cuál fue o inclusive poder responder cuál fue el mayor pulso registrado en hombres versus el mayor pulso registrado en mujeres. Así a simple vista es imposible determinarlo, pero al ingresarlo en la información en la aplicación Minitab, usamos la función de estadísticas, nos dirigimos al menú mostrar, mostrar estadísticos descriptivos y seleccionamos qué entrada, qué columna queremos analizar. En este caso, analizaremos el pulso de las mujeres. Vamos a aceptar. Y nos arroja una hoja de análisis de todas las estadísticas que queremos encontrar. De manera que sabemos que la variable, en este caso el pulso de las mujeres, que puede ser, se llama variable, pues puede cambiar y pueden ser más o menos entradas. En este caso, los 40 registros, se analiza que hay una media o un promedio del 76.3, o sea que por promedio todas ellas tuvieron 76.3 pulsaciones. También un mínimo, o sea que el mínimo pulso registrado para una mujer en esta muestra de 40 personas fue 60 pulsaciones por minuto y el máximo de pulsaciones registrados en mujeres fue de 124 pulsaciones por minuto. Notamos que hay un gran salto entre el mínimo y el máximo, pero que cruza una distribución más o menos equitativa entre el mínimo y el primer cuartil. De esta manera distribuimos la frecuencia en la que un dato se repite, cuántas veces y hacia dónde se va. Hecho esto, podemos nosotros también, asimismo, en estadísticas, hacer un estadístico descriptivo para hombres. Seleccionamos, nos arroja la misma información, pero esta vez analizando las variables o los pulsos registrados en los hombres. Igualmente, una muestra de 40 medidas, y en este caso, a diferencia de la mujer, el hombre registró un promedio de 69.4 pulsaciones, demostrando que el hombre en este caso tuvo menores pulsaciones como promedio, pero si vamos hacia el mínimo y al máximo, también encontramos que en los hombres el mínimo de pulsaciones fue mucho más bajo que el de las mujeres y el máximo se mantuvo igualmente más bajo, lo que indica que las personas que se cuestionaron o las que se utilizaron para esta muestra, las mujeres en particular, estuvieron más aceleradas en cuanto a sus pulsaciones, manteniendo un promedio de los hombres de estar un poco más tranquilos en esta muestra. Así es como entonces el distribuir la frecuencia de los datos nos permite analizar hasta el tipo de muestra, qué tipo de personas o qué reacciones pueden llegar a tener o en qué situación se encontraba la persona o el evento al cual estamos analizando, ya que a simple vista podemos entender que los promedios de ambos fueron muy diferentes. Una vez que tenemos las tablas de distribución de frecuencia, podemos utilizarlas de este modo o optar por una opción más visual en la cual nosotros podemos presentar la información.
Si aún este formato no está suficientemente claro, Minitab nos da una opción más. Vamos a crear otra tabla, pero esta vez tomando como base la información de la columna 3, que es la radiación en dientes de leche. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la opción gráfica y el creador de gráficas. Una vez que se abre, podemos elegir la variable que queremos analizar, en este caso la columna 3, radiación de dientes. La agregamos como variable y permitimos que cargue y elegimos el histograma. Y aquí está. En la forma más gráfica, con qué frecuencia la radiación afectó a los dientes de leche. Podemos inclusive cambiar de variable, también podemos agregar pulso de mujeres y pulso de hombres. De esta manera ya la aplicación nos ayuda a analizar todas las variables y nos arroja diferentes gráficas, las cuales podemos ver más claramente en este rango de 60 a 70, de 70 a 80 y de 90 a 100, en qué posición hubo mayor incidencia en las pulsaciones. Un ejemplo, en el caso de las mujeres, registraron un pulso entre 67.5 y 72.5 en 13 ocasiones, fue siendo la entrada con más incidencias. Son más pequeñas las páginas y aquí las podemos ver. Usando el cursor sobre cada una de las barras nos da los detalles sobre cada una de las representaciones gráficas, siendo esta una manera muy fácil, muy sencilla de entender cómo es que los datos se comportaron en esta muestra. En el caso de los hombres, notamos que la mayor o el mayor número de hombres fue 9, que registraron un pulso entre 67.5 y 72.5 pulsaciones por minuto, manteniéndose muy por debajo de las 13 ocurrencias que hubo en el caso de las mujeres. Vamos por una visualización más gráfica. Aquí lo podemos ver. 9 hombres registraron esa frecuencia cardíaca, esas pulsaciones, mientras que en mujeres ocurrió 13 veces. Y esta es una manera mucho más amigable de poder presentar grandes cantidades de datos y entender con qué frecuencia ocurrió más un evento en un intervalo del 0 al 140, siendo las pulsaciones al máximo 140 y el mínimo 0, y en qué posición, en qué pulsaciones, qué medida fue la más recurrente en esta toma de medidas. Y así es como nosotros podríamos usar la opción de graficar las frecuencias en Minitab. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Muy bien, el siguiente tema con el que continuaremos será el resumen de gráficas y datos de histograma. El histograma, por definición, es una gráfica con barras de la misma anchura, importante, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos o en cuántas clases vamos a dividir esta información, en tanto que la escala vertical representa la frecuencia o el número de veces que se repitió dicho evento. Las alturas de las barras corresponden a los valores de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor altura en la barra. Dados los datos que vimos acerca de este ejemplo, podemos entender que al analizar una base de datos tan extensa como el caso de esta, donde tenemos edad, estatura, peso, pulso o índice de masa corporal, sería imposible poderlas representar o analizar a simple vista. Ahora, mediante esta opción histograma, podemos representar la frecuencia con la cual la edad, estatura, peso, pulso e índice de masa corporal se repitió en esta muestra de 40 personas. Vamos a hacer un histograma entonces utilizando la función estadística y estadística básica. Vamos a resumen gráfico
y vamos a seleccionar cuál de estas variables vamos o queremos analizar. En este caso, podemos saber cuál fue la edad que más se repitió en este muestreo. Vamos a generar el histograma. Permitimos que la aplicación trabaje y entonces ya podemos tener su histograma. Entonces podemos ver que de un número de 14 entradas tuvimos un máximo de 8 valores, una media o promedio de 35.475 en edad. Oscilaban los 35 años la mayoría. Y dos máximos en las clases 15 a 21 y 27 y 33. O sea que son los números las edades que más se repitieron en este análisis de la edad. También contamos con una distribución no muy pareja de la campana de Gauss y vemos que en esta parte hay un pico no muy usual en la séptima clase, donde tenemos que hay 7 valores entre los 51 y los 57 años. Ahora analicemos sus índices de grasa corporal. Igualmente hacemos un resumen gráfico y vamos a ver el índice de masa corporal. En este caso, en la muestra vemos que... Oh, lo hicimos mal. Vamos a ver estadística básica, resumen gráfico y vamos a hacer índice de masa corporal. Importante darle seleccionar para que cambie la variable o asegurarse de dar doble clic. Entonces vamos a borrar el primero, aceptar y generar el primer histograma de ahora enfocado no a la edad, sino a que de todas estas edades vemos que tuvieron en cuanto a los pesos, fueron más cercanos, mejor distribuidos, siendo el máximo entre los 25 y 27% de grasa corporal. Entonces podemos entender más fácil que los hombres pues sí están más pesados, considerablemente más pesados, un promedio de 25.998, una distribución un poco más estrecha, sin tantas diferencias entre los valores a comparación de las edades. Tenían una distribución más rellena, casi nadie se fue a los extremos, solo tuvieron 2 personas con un 33 puntos de entre 33 y 35% de masa corporal. De esta manera es como nos puede ayudar un histograma a poder sintetizar toda esta gran cantidad de datos que tenemos en una manera más sencilla de entender. Ahora vamos a intentar hacer más de un histograma. Para ello tenemos ya la base de datos aquí con nosotros y simplemente vamos a hacer el resto de histogramas para mostrarlos en una sola pantalla. Tenemos ya el informe de la edad, índice de masa corporal, vamos a agregar un histograma más, resumen gráfico y vamos a analizar esta vez la estatura. Y vamos a agregar las pulsaciones, peso y pulsaciones. Bien, aquí podemos ver entonces los 3 histogramas. ¿Qué otra opción tenemos? Herramienta de diseño.
Y en esta podemos agregar a la misma visualización los diferentes histogramas que queramos visualizar al mismo tiempo. Aquí tenemos el resumen del peso. Si lo vemos a simple vista, se ve bastante distribuido entre la campana de Gauss. Casi nada se sale de los límites normales. Vamos a analizar ahora también el índice de grasa corporal y las pulsaciones, dándonos este diseño. Nos podemos acercar más para verlo. Y aquí está. Esta campana de Gauss se encuentra mejor distribuida y a la vez nos muestra lo constantes que son los datos en estas dos, en materia de peso e índice de masa corporal. A pesar de todo, podemos notar que el peso está más dentro de la campana de Gauss que el índice de masa corporal, lo que nos indica una mayor propensión a estar cerca de la obesidad en las personas, con en este caso en la muestra de hombres, que la mayoría que mantuvo un peso más constante. Entonces así podemos nosotros en una sola hoja agregar dos o más, inclusive cuatro diferentes resúmenes en la herramienta de diseño. Podemos agregar otra fila y ya teniendo cuatro podemos agregar en la estatura y las pulsaciones. Y así quedaría nuestra tabla. Como vemos, es muchísimo más amigable de analizar sus promedios, sus valores, visto desde este ángulo, desde esta perspectiva. Vamos a ver la pantalla completa. Y aquí está. Podemos inclusive así, para la hora de presentarlo, si nos piden un informe sobre índice de masa corporal, sobre peso inclusive, podemos agregarlo y darle una presentación más amigable y más profesional, pero a la vez más sencilla de interpretar para quien quiera saber cuál es la frecuencia, cuál es el rango, cuáles son los datos que más se repitieron y en qué proporción de esta muestra. Muy bien, con esto vamos al siguiente tema. Muy bien, continuando con los temas, iniciamos con lo que son gráficas estadísticas. Principalmente el objetivo es identificar una gráfica adecuada para presentar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes, como que en el primer caso tenemos el polígono de frecuencia. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza marcas de clase y utiliza segmentos lineales conectados a los puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Para este punto, ya cuando tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, nosotros podemos generar este tipo de gráfica más resumida que va a tener como base, es importante la diferencia, como base las marcas de clase. Así que vamos con nuestra tabla de distribución de frecuencia. Ya la tenemos hecha, donde tenemos un rango de pulso, nuestras marcas de clase y nuestra frecuencia, donde está con la que se repitió cada una de los pulsos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a generar una gráfica. Vamos a generar una gráfica de dispersión, ya que utilizaremos puntos unidos con líneas. Ponemos con línea de conexión y vamos a agregar nuestras variables. En este caso, la frecuencia será la variable en el eje de las y el variable X será las marcas de clase, porque queremos ver la relación entre la marca de clase y la frecuencia. Para agregarle como detalle, podemos agregar una etiqueta. En este caso, utilizaremos la etiqueta del pulso. Una vez hecho esto, generamos la gráfica y el resultado que nos va a dar es una gráfica. Si se fijan, no es como una gráfica de barras, esta vez son líneas, segmentos lineales que unen cada punto que está etiquetado con el pulso, pero estamos usando como referencia las marcas de clase. Si posamos el cursor aquí
Aquí nos marca la información, el símbolo de la fila 1, marca de clase 64.5 en la frecuencia 12 veces, y en ella ya podemos encontrar pues la relación que hay y ver claramente cuánta, cuál se repitió más. Y vemos que los de 70 a 79 hubo 14 incidencias y están todas unidas y separadas por su marca de clase. Y si notamos, las clases están del 0 al 130 y para facilitar su identificación en la tabla, pues las marcas de clase nos permiten ubicarlas en el centro de cada una de las clases. De esta manera podemos tener una tabla de distribución de frecuencias, pero tomando como centro de la información las marcas de clase. Y como estamos hablando de frecuencia, esto es un valor absoluto. Tenemos la frecuencia representada por esta columna, las veces que se repitieron. Ahora hay otra variable de este tipo de gráficas y la podemos encontrar aquí. Hablamos de frecuencia, pero también podemos hablar de frecuencia relativa. Por definición, el polígono de frecuencias relativas utiliza frecuencias relativas. Esto quiere decir que en vez de utilizar valores absolutos, cada cuánto se repitió, utiliza valores porcentuales o porciones en escala vertical. Significa que no vamos a enfocarnos en cuántas veces sucedió, sino en qué proporción del total de veces ocurrió tal evento o tal situación. Para ello, vamos a utilizar de nuevo una base de datos, una tabla de dispersión, una tabla de frecuencias, pero esta vez vamos a utilizar como base la frecuencia relativa, ya que este es un porcentaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera similar, vamos a generar una gráfica de dispersión, unidas con punto, pero esta vez vamos a poner las frecuencias y las marcas de clase y la frecuencia relativa y las marcas de clase. De esta manera, y las etiquetas igualmente utilizaremos el pulso. Generamos y de esta manera generamos dos gráficas. Una de la frecuencia absoluta con la que en el ángulo en el lado Y nos numera la frecuencia con las que este pulso fue registrado, pero si vamos a la frecuencia relativa, notamos que ahora ya no estamos midiendo qué cantidad de veces se repitió esa medición, sino qué porcentaje o qué porción de toda la medida representa este pulso. En este caso, mientras que acá 12 personas registraron un pulso de entre 60 a 69, en este otro caso ya podemos ver que esas 12 personas representaron el 30% de la muestra. Aquí ya desglosado nos dice Minichart, donde las marcas de clase es 64.5, su frecuencia relativa fue el 30.0%. Y aquí podemos verlo más gráficamente, que tanto la marca de clase 64.5, a pesar de estar muy similar por una sola persona de diferencia con la marca de clase anterior, aquí sí baja bastante su porcentaje, ya que aquí mantiene un 30% y aquí un 27.5%. Así es que al utilizar frecuencias relativas nos referimos a porcentajes y entonces ya esto nos da una representación de un todo, de un 100%, qué porción o qué clase se llevó la mayor porción. Y así es como en una sola operación podemos generar ambos histogramas, bueno, ambas gráficas que nos dan la información que necesitamos. Ahora vamos al siguiente tema. Muy bien, continuando con los temas asignados, vamos a ir un poquito más rápido ya que los siguientes son muy similares. Ah, ahora hablaremos acerca de las gráficas de puntos.
La gráfica de puntos es muy similar a la gráfica de barras, solo que en ella es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. De esta manera, en vez de, es como una representación gráfica de un abaco para fines prácticos y es una manera similar de representar como las gráficas de barras que son acumulativas y eso es una sola barra que representa la cantidad. En este caso, en la gráfica de puntos utilizaremos puntos que representan cantidades y se acumulan dependiendo de cuántas sean. Para ello, tenemos nuestra base de datos y haremos dos ejercicios. En el primero, igual utilizaremos una muestra de 40 datos en pulsos de hombres y 40 en pulsos de mujeres. El primer ejercicio, pues, hacer la base de datos, usar los datos de los pulsos. Si se fijan, no hay más variables. Esto solo va a ser una representación gráfica acumulativa y vamos a hacer la gráfica de puntos. Usamos la versión simple y usamos para los hombres. ¿Listo? Y a Minitab nos arroja el pulso de los hombres. Si notamos, los pulsos tienen sus rangos y dentro de cada rango se acumulan las clases que más se repitieron. Y aquí está. Podemos hacer una gráfica similar ahora para las mujeres. Usamos una simple y generamos la gráfica de puntos. Una manera más sencilla de ver cómo en cada rango de pulsaciones pues hubo un acumulado de ocurrencias. Vemos como en el caso de las mujeres hubo una ocurrencia muchísimo más alejada de la mayoría. En el caso de los hombres mantuvieron una tendencia más ordenada, más compacta, teniendo un solo caso muy alejado de los demás. Y como vemos, esta es una manera un poco más sencilla de representar los valores acumulándolos, como a diferencia de la gráfica de barras. Y entramos de lleno con el siguiente tema, que es las gráficas de barras. Esta es la gráfica que más veremos, más usaremos y la más común entre todas ellas. La definición nos menciona que es una gráfica que utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. Esto es importante ya que esto nos va a demostrar o nos va a permitir expresar a qué nos estamos refiriendo, si a valores absolutos o a partes o porciones de un todo. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Esto es importante ya que un histograma puede ser una gráfica de barras si cumple con estas condiciones. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utilizan para comprobar dos o más datos. Entramos a nuestras tablas, igual podemos utilizar de nuevo las tablas de pulsaciones que hemos hecho para hacer los dos ejercicios. Primeramente, representaremos los pulsos de las mujeres en una gráfica de barras y después representaremos los pulsos de los hombres en una gráfica de barras. Nos vamos a Minitab y ya aquí tenemos nuestro archivo ya abierto. Ya previamente habíamos hecho nuestra gráfica de puntos. Vemos que la distribución es una muy separada, muy diferente a la otra entre hombres y mujeres. Ahora vamos a graficar con una gráfica de barras. Vamos a crear gráfica de barras simple. Como vemos aquí dice conteos de valores únicos y vamos a aceptar. Vamos a utilizar primero el de los hombres, luego, perdón, mujeres. Y aquí nos arroja nuestra primera gráfica de barras donde los valores son cuantitativos.
Y aquí nos podemos ver gráficamente cuál es el valor máximo, cuál fue el que 8 mujeres demostraron 72 pulsaciones por minuto y cuáles fueron las demás. Hacemos ahora la de los hombres, gráfica de barras, y vamos a utilizar la variable de los hombres. Y aquí está, nos lo arroja de este lado, que un conteo del 0 al 9, siendo el 9 la mayor cantidad de hombres, el valor máximo, 9 hombres reportaron 64 pulsaciones. Y si se fijan, tiene algunas similitudes en la manera de representar a la gráfica de puntos. Sin embargo, es muchísimo más fácil de interpretar, ya que no tenemos que contar unidades, ya que las unidades ya se encuentran representadas, o el conteo en el lado izquierdo, y los pulsos o las categorías que estamos contando ya están representadas en la parte de abajo. Si comparamos esta gráfica de barras con la gráfica de puntos, vemos que no son muy distintas una de la otra. Podemos verlas una junto a la otra con la herramienta de diseño y y de esta manera podemos darnos una idea más clara. Si vemos, la distribución es similar, sin embargo, es más fácil visualizar la cantidad si lo vemos en el formato de gráfica de barras que si lo hacemos en el formato de puntos, ya que tendríamos que contar cada punto para llegar a la resolución. Mientras que con la gráfica de barras es muchísimo más fácil entender y analizar los datos a simple vista. Con esto vamos al siguiente tema. Entramos con el último tema. Herramientas que tienen que ver más con la gestión de la calidad y que usaremos a lo largo de nuestra carrera como ingenieros. En este caso es el Pareto. Ya una vez viendo cómo podemos representar gráficamente muchos tipos de datos, vamos a utilizar ahora el Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras de datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de la gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas, y la escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha, siendo la izquierda pues el mayor ofensor. ¿Para qué nos va a servir esto? Para determinar en un periodo de tiempo o mayormente en un periodo de tiempo qué tantas situaciones se han contado, se han repetido, y este periodo normalmente es muy largo para poder hacer un análisis y ver cuál es el mayor ofensor o cuál es la mayor situación que se ha representado. Los paretos nos ayudan a analizar tendencias de conducta, de maquinaria y de procesos que tienden al error o que tienden hacia una situación que queremos evitar. Y al hacer un pareto podemos obtener cuál es el mayor ofensor o el mayor defecto y así poderlo corregir. Es una herramienta estadística y nos ayuda a medir la calidad de un lugar. En el primer ejemplo, esta empresa quiere reducir sus defectos a un 50% mediante un proyecto. De manera que nos van a dar una base de datos acerca de sus defectos en el montaje. Una vez dada nuestra base de datos, nuestros datos de producción, aquí tenemos que hay una fecha del 3 de octubre del 2016, hay un defecto, es un corto por soldadura y cuántas piezas hubieron, en este caso una. Si vemos hasta el final de la tabla, vemos que son una cantidad de 4.748. Y como cada defecto es diferente, pues entonces analizar una por una todas esas o contarlas una por una sería imposible. Así que vamos a ver mediante la gráfica de Pareto, creador de gráficas, buscamos el Pareto y
Vamos a utilizar los defectos, su variable cantidad. Listo. Como vemos, de los 4000 defectos, casi 5000, podemos obtener un acumulado, generar nuestra gráfica, y de esos 4000 y pico datos podemos tener que el defecto de corto por soldadura se lleva el mayor ofensor con un porcentaje acumulado del 21.5%, lo que representa un total de 1021 defectos en el transcurso de este periodo de tiempo que se presentó ese defecto seguido por el ausente, cuyo conteo de defectos fue de 925. No fue muy diferente al primero su conteo, por lo cual si queremos reducir el, el número al 50% los defectos de esta área, tendríamos que enfocarnos a estos dos, inclusive un porcentaje más a la desalineación, ya que el porcentaje acumulado de estos dos llega al 41%. Si queremos lograr la meta del 50%, deberíamos atacar un poco este o definitivamente deshacernos de los dos más pequeños, que suman juntos un 4.7 y un 7.2%. De manera que si atacamos los más grandes y los más pequeños, lograríamos la meta del 50% que nos requiere la empresa. De manera que al hacer este análisis rápido con este Pareto, logramos determinar cuál va a ser el alcance de nuestro proyecto y cuáles serán los resultados esperados, ya que si logramos disminuir estos dos defectos, impactaríamos en un 40%, 41% la producción de defectos, logrando casi la meta. De esta manera, podemos analizar grandes bases de datos y tomar una decisión más acertada acerca de en qué se va a invertir tiempos y recursos dentro de una empresa. Vamos ahora con la segunda base de datos. En este caso, el periodo de tiempo también es extenso. Vemos que es del 1 de diciembre al 29 de diciembre y son más de 1000 entradas. De nueva cuenta, vamos a pedir, a ver qué nos pide hacer el ejercicio. Dice, una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso el último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realiza un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. De nueva cuenta, el periodo de tiempo está determinado, en este caso es un mes. En el caso pasado fueron sus 3 meses anteriores, de ahí la cantidad de datos tan grandes que teníamos. Ahora vamos a analizar esta base de datos de solo un mes y vamos a graficar un Pareto para determinar cuáles son los mayores ofensores en esta área y poder ayudarles a determinar cuál va a ser el mejor camino a seguir. Lo creamos y aquí está. Aquí está. Su porcentaje está. Y los defectos de este mes, malformaciones, un 29%, coloración incorrecta, un 26%, y ya un tercer lugar, huecos, con un 13%. Viendo los tres primeros, podemos determinar que las malformaciones podrían deberse a un defecto en el diseño o la coloración incorrecta puede deberse a una mala calibración del equipo. Si lo unimos con que tenemos huecos, quizá debamos enfocarnos al mantenimiento de la máquina y a la calibración, ya que, por ejemplo, la rebaba excesiva puede deberse a la mezcla
de las resinas que se utiliza, las marcas negras inclusive, tiene que ver indirectamente con la coloración, pero también puede deberse a la calibración y el acabado incorrecto u otros, aunque son raros, todos tienen que ver con una mala calibración de la máquina. Entonces, si nos vamos hacia las malformaciones y hacia la coloración incorrecta, vemos que la calibración de la máquina es un factor importante para la producción de errores. Entonces, si nos centramos en revisar tanto las especificaciones del fabricante como la forma en la que se está haciendo los mantenimientos, podríamos impactar positivamente en la reducción de estos defectos, ya que acumuladamente sí aumentan bastante nuestro porcentaje mensual. Y así, sin más, cerramos el tema de los paretos.